Hello, everyone. Hola a todos. It's a pleasure to be here with you. Es un placer estar aquí con ustedes. Let's pray to begin. Vamos a orar para comenzar. Father, thank you for your blessings and for your love. Querido Dios, gracias por tus Thank bendiciones y you por for tu this amor. camp meeting. Gracias por estas reuniones. I ask you, Father, to be here with us. Pedimos que estés I con ask you nosotros to aquí. teach us, Pedimos que nos to enseñes, help us to understand and to obey your que nos word. ayudes a entender y obedecer tu Guide palabra. us and bless everyone here. Guíanos y I pray bendice a cada in the uno de name los of que están aquí. Jesus. Amen. Oro en el nombre de Jesús. Amén. So I'm here in the corner. Así que estoy aquí en la esquina porque quiero ver el pizarrón. Today we're going to talk about the third angel's message. Hoy vamos a hablar del mensaje del tercer ángel. How it developed in our history. Cómo se ha desarrollado en nuestra historia. You know that the message the third angel has brought to us is equality. Ustedes saben que el mensaje que se nos ha traído es el de la igualdad. What we could also call feminism. Que también podríamos llamarlo feminismo. And in order to do it, y para hacerlo, we'll be revisiting the last presentations. Vamos a revisar las últimas presentaciones given by Chimène in France. Dadas por Chimène en Francia. She showed how God guided us going through some studies. Para mostrar cómo Dios nos ha guiado a lo largo de varios estudios. Since those studies were presented since the Midnight Cry until 2021. Esos estudios fueron presentados desde el clamor de medianoche hasta el 2021. She showed how the topics of equality and freedom swallowed and became more accurate. Para mostrar cómo los asuntos de la igualdad caen en esto más, con más exactitud. Y vamos a también hablar un poco sobre algunos puntos que la ancianatez ha dado en sus reuniones de Vespers. She taught about equality and freedom as the right. Ella habló sobre la igualdad y la libertad como los etos de la izquierda y de la derecha. To summarize what we will be seeing today, así que para resumir lo que vamos a ver hoy, we are going to talk about the third angel's message. Vamos a hablar sobre el mensaje del tercer ángel. A brief review on how it developed in our lives. Vamos a ver cómo se fue desarrollando en nuestras líneas. Radical feminism, which is the very subject of our son-in-law. El feminismo radical, cuál es el asunto de la ley dominical. Feminism, how they relate to the issue of freedom versus equality. Y las tres ramas del feminismo, cómo se relacionan con el asunto de la igualdad. So, we have two sets of presentations we will follow primarily. Así que tenemos dos series de presentaciones que vamos a seguir. The first task is Chimène's presentations. La primera son las presentaciones de Chimène. She showed our message developed in two lines. Ella nos mostró el mensaje en dos líneas. Equality and freedom.
igualdad y libertad. Elder Tess is still developing her study, La anciana Tess está aún desarrollando su estudio, but she talked about the ethos, pero ella nos enseñó sobre el ethos. Ethos is a word that Ethos es una palabra summarize the character or guiding principle of something que habla or del someone. carácter o los principios generales de comportamiento de algo o alguien. In this case, applied to the political right and left wings. Y en este caso se aplica a las ramas Right and left. izquierda y derecha. And Derecha y the izquierda. words she uses are also equality and freedom. Y las palabras que ella usa también son Equality for the igualdad left y libertad. Igualdad para la izquierda and freedom for the right. y libertad para la derecha. They both are talking about the same thing. Ambas están hablando del mismo asunto. This is not a coincidence. Esto no es una coincidencia. God wants us to Dios nos understand bendice para que entendamos esto. that. Understanding equality and freedom is fundamental in the moment we are living. Entender la igualdad y la libertad es fundamental en el momento en que estamos viviendo. And we will understand why. Y vamos a entender el por Okay, qué. no more introductions. No más Let's introducción, begin. vamos a comenzar. I trace here two lines. Tracé aquí dos líneas. Those two lines we know very well. Dos líneas que They conocemos muy are bien. the 144,000 line and the line of the priests. La línea de los 144.000 y la línea de los And sacerdotes. I'd like to do a little review on these lines Y me first. gustaría hacer un poco de revisión sobre estas líneas para recordar dónde estamos parados. So this is the line of the priests. We have Esta our es la línea de los way sacerdotes. marks. Tenemos 5 hitos. Time of the end. El tiempo del fin. Sunday law, close of probation, and El second coming. 9:11, ley dominical, cierre de la puerta de gracia y segunda venida. In this line, the way marks are En 1989, estas líneas, los hitos son 2001, 1989, 2001, 2014, 2019 y 2021. These big way marks are Boston's. Okay. And between them, we have the increase of Entre estos hitos knowledges, tenemos aumentos de conocimiento, which we could call concords, and que podemos the llamarlos formalization of the concord, message, which we also y could call formalizaciones del mensaje, lo que también podríamos llamar exeters. So here we have the plowing, Así que aquí tenemos the el early arado, rain, the latter la rain, lluvia and the temprana, harvest. la lluvia tardía y la cosecha. Here in the plowing, the increase of knowledge is Aquí en the el reform arado, lines in El 1991. aumento del conocimiento es la línea de reformas de 1991. And in 1996, we had the Y formalization of the en message with Daniel 11, 1996 40 to tuvimos la 45. formalización del mensaje
con el conocimiento de Daniel 11, 41 al 45, with the Time of the End magazine. con la revista El Tiempo del Fin. Then we have the early rain. Luego And tuvimos nuestra The lluvia temprana, 2520 is the increase of knowledge of this el conocimiento dispensation in 2009. de la profecía del 2520 es el aumento de conocimiento. Time study is our formalization in 2012. El estudio del tiempo es la formalización en 2012. Here, 2014 was predicted. Aquí fue predicho el año 2014. Then the latter rain. Here we have Luego la 27 lluvia in tardía. 2016. Tenemos el estudio de Hechos 27 en el 2016. When Elder was studying the subject, cuando la anciana Tess estaba estudiando este tema. and in 2018, and we Y en el have 2018 equality. tuvimos la igualdad. And what is important about that? ¿Y qué es lo importante respecto a eso? I know you answered. This is our midnight prayer. Ustedes sé que van a decir que este es nuestro clamor de medianoche. And when we get to the harvest, Y cuando llegamos a la cosecha, we have the Apis Bowl in 2020 and LGBT in tenemos 2021. el estudio del toro Apis en el 2020 y LGBT en el 2021. And this is where we are now. Y aquí es donde estamos ahora. The line of the priests is finished, but we are still walking. El on the tiempo line de of los the sacerdotes 144,000. ya terminó, pero estamos aún caminando en la línea de los 144.000. In this line, this is where we are. Y en esta línea aquí estamos, Right in front of the Sunday law. justo enfrente de la ley dominical. And there is something I wanted to pay attention here. Y hay algo a lo que quiero llamar la atención aquí. In this dispensation, we also have a increase of En knowledge esta and dispensación formalization of the también message. tenemos aumento de conocimiento y formalización del mensaje. And what are they about? ¿Y de qué se tratan? They are about the following test. Se tratan sobre el test que le sigue a continuación. Increases of knowledge and formalizations are El aumento de conocimiento y la prepare you for the formulación following test. son para prepararnos para el test que va a venir. God does not leave us with no light. Dios no nos guía sin luz. He provides understanding for us to be saved. Él nos provee entendimiento, de modo que seamos salvos. Jesus said, I am the light of the world. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, He that follows me shall not walk in darkness. y el que me sigue no caminará en oscuridad. This is John 8:12. Eso es Juan 8, And we 5. mark this increase of knowledge in 2019 Y marcamos el aumento de conocimiento en el año and the 2019 formalization in 2021. y la formalización en el 2021. I already asked that, but I want to ask again. Ya pregunté, pero quiero preguntar de vuelta. What are they about?
sobre qué asuntos son, a qué se If you refieren. answered Sunday law, you're right. Si tú dices ley dominical, tienes razón. But if you answered feminism, you are right too, and more accurate. Si tú respondes feminismo, también tienes razón y sos incluso más exacto. The formalization of our message of the Sunday La law message formalización is de nuestro radical mensaje feminism. de la ley dominical es el feminismo radical. Okay, so we also should remember that También this deberíamos line recordar que en esta here, línea, the aquí, first angel arrives in el primer 1989. ángel llega en 1989, The second in 2000, el segundo en el año 2001 and the third in 2014. el tercero en el año 2014. This angel, the third, arrives Este for ángel, el the tercero, latter rain. llega para la lluvia tardía. It brings the increase of knowledge of the Sunday law Trae el aumento de conocimiento respecto a la ley dominical that we see here. que vemos aquí. And this is our midnight cry. I already said that. Y este es nuestro clamor de medianoche, ya lo he mencionado, en el año 2018. So we reviewed our lines. Now let's read a quote. Ya This is the revisamos nuestras líneas, Early Writings, ahora vamos a leer una cita que está en Primeros Escritos, página 118, primer párrafo, PE 118.1. I then saw the third angel, said my companion angel, fearful is his work, awful is his mission. He is the angel that is to select the wheat from the tares, and seal or bind the wheat from for the heavenly garner. These things should engross the whole mind, the whole attention. Entonces vi al tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, temeroso es su trabajo, horrible es su misión. Él es el ángel que debe seleccionar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el tesoro celestial. Estas cosas deberían absorber toda la mente, toda la atención. So, we see the third angel arise for the latter rain. Vemos que el tercer ángel llega para la lluvia tardía, pero la cita dice que va a seleccionar, sellar y atar. And what it would be, and what do you think it relates to in the agricultural model? ¿A qué creen que se refiere en el modelo de la agricultura? This is harvest, right? Se refiere a la cosecha, ¿verdad? This is harvest. Es la cosecha. So, why does it happen? Así que, ¿por qué sucede? Remember the first vision Ellen White had? ¿Recuerdan la primera visión que tuvo Elena White? CCH 33.4. Está en Consejos para la Iglesia 58.1, CPI She says, I 58.1. raised my eyes and I saw a straight and narrow path, cast up high above the world. On this path, the Advent people were traveling to the city, which was at the farther end of the path. They had a bright light set up behind them at the beginning of the path.
which an angel told me was the midnight cry. This light shone all along the path and gave light for their feet so that they might not stumble. Levanté los ojos y vi un camino recto y estrecho, arrojado por encima del mundo. En este camino la gente del Adviento viajaba a la ciudad que estaba en el extremo más alejado del camino. Tenían una luz brillante instalada detrás de ellos al comienzo del camino, que un ángel me dijo que era el grito de medianoche. Esta luz brilló a lo largo del camino y dio luz para sus pies para que no pudieran tropezar. Okay. So she talks about the light of the midnight cry. Ella habla de la luz del clamor de medianoche. This light would be guiding them. Esa luz los guiaría. And if we talk about prophecy and Bible, light could Y have another word. Light is another word for si hablamos what? si hablamos de profecía y de la Biblia, sería otra palabra para qué. It's another ¿Cuál word sería la for otra a palabra? message. Es otra palabra para mensaje. And the midnight cry is the empowerment of the third angel's message. El clamor de medianoche es el fortalecimiento del tercer mensaje. This El message, mensaje del tercer ángel. equality, Este mensaje and two streams of de la information igualdad y de las dos will corrientes de guide us información until the end, nos until guiaría the close of hasta el probation. final, hasta el cierre de la puerta de gracia. So, the light of the third angel shines Así que la luz del tercer ángel brilla hasta el cierre del puerto de gracia. I would do it until here. That's why the third angel is here in the letter rain. Es por But ello it's que also el here in tercer the harvest. ángel está aquí en la lluvia tardía, pero también está aquí en la cosecha. In a harvest, we have no rain, we have no message. En la cosecha no tenemos lluvia, no tenemos un nuevo mensaje. But this message could develop. Pero este mensaje And se podría we desarrollar the same message from here y tenemos doing its el mismo job. mensaje de aquí haciendo su trabajo. So, the midnight cry Así que el clamor de medianoche guided us nos from guió equality desde la igualdad in 2018 en 2018 to radical feminism in 2021. al feminismo radical en 2021. So equality and radical Así feminism que are not different la igualdad, messages. They are the same la, light. la igualdad y el feminismo radical no son mensajes diferentes, es la misma luz. And I could say, Podría decir, equality equals radical feminism. podría decir que la igualdad es igual al feminismo radical. So can we figure how important it is? ¿Pueden ver ahora
cuán importante es. We need to understand the light the midnight cry gave us. Tenemos que entender la luz que nos dio el clamor de medianoche. It means we need to understand this. Significa que tenemos que entender esto. But if we look to the line we traced, we will also see the two streams of information here. Si vemos en las líneas, también podemos trazar las dos corrientes de información aquí. And it develops the idea of freedom. Que desarrolla la idea de libertad. But today I want to revisit how equality developed. Hoy quería repasar cómo se desarrolló la igualdad y en la segunda presentación vamos a hablar de la libertad. Okay, now we will review Chimen's presentation. Ahora que hemos visto un panorama de las presentaciones, when she talks about equality. Vamos a enfocarnos en la igualdad. It's funny because I'm seeing Chimen right now. Recién la he visto a Ximen. So, the message of Sunday Law deals with the subject of gender equality. El mensaje de la ley dominical trata sobre la igualdad de género, which is a broad subject facing all people in the world, men and women. Que es un mensaje amplio que se relaciona con hombres y mujeres. In October 2018, we learned about y en 2018 aprendimos sobre dos corrientes de información. It will be conservative versus liberal. Que puede ser conservadores CNN versus liberales, CNN versus Fox News, Trump versus Clinton, Trump versus Democrat. Clinton, republicanos versus demócratas. In March 2019, en marzo del 2019 aprendimos la historia de 1888. We learned about A.T. Jones, aprendimos sobre rights. A.T. Jones, sobre los derechos de las minorías, separation of church and state, and how la separación de iglesia y Estado, y cuán importante era para nosotros entender las minorías. In July 2019, en julio del 2019, tuvimos la luz de En Dios confiamos. In August 2019, en agosto del 2019, we learned we will have no literal Sunday law. Aprendimos que no íbamos a tener una ley dominical literal. And how it happened. ¿Y cómo sucedió? How the test does this comparison between the first Primero la anciana Tess gifts hizo la comparación del primer volumen de Spiritual Gift, el libro, y el libro El Gran Conflicto. Those are two stories of Sunday laws. Ambas son historias de leyes dominicales. The first is the la history primera of 1850
And es the la second, the historia history de of 1850 1898. y la segunda es la historia de 1888. These are two witnesses that the son-in-law could Estas son have different dos testigos themes in different de lines. que la ley dominical puede tener diferentes temas y en diferentes luces o en diferentes We've épocas. been seeing this all over in Hemos all visto over esto the Reform Lines lessons. en todas las lecciones de las líneas de reforma. Why wouldn't it apply to us? ¿Por qué no se aplicaría para nosotros? If we look, for instance, for those three guys who refused to worship the statue of the King of the North, Se aplicó a los tres chicos que se negaron a arrodillarse delante del rey del norte. we will see another example of that. Vamos a ver otros ejemplos de esto. Different applications, different facts, Diferentes but the same aplicaciones, principles. diferentes hechos, pero los mismos principios. And I'd like to remark that Quisiera recalcar in early writings, Ellen White que en talks primeros about escritos the sin of Babylon. la hermana White habla de los pecados de Babilonia. See this word sin. Fíjense esta palabra, pecado. In our history, En nuestra we also historia have a sin. también tenemos un pecado. And what is the name of this sin? ¿Y cuál es el nombre de ese pecado? These are the three stories of modern Israel. Estas son las tres historias del Israel moderno. The first one relates to the six commandments. La primera se refiere a los 6 second to- mandamientos. The four first commandments. La segunda a los 4 mandamientos primeros. And in the third story, we would have the combination of the two. Y en la We tercera would have historia tenemos 10. la combinación de los dos. Tendríamos los 10 mandamientos. This is about the relationship between man to man and also about the church and state Es- community. Es respecto a la relación entre hombres y la relación con Dios. Entre prójimo, ¿no? Okay. Y con Dios. Also in August 2019, but now in Germany, También en agosto del 2019, pero en Alemania, equality was marked as the theme of the increase of knowledge of la the igualdad, Son. se marcó la igualdad como el tema de la ley dominical. This term was not used openly, but we were told Es, we should understand inequalities ese término no se lo usó abiertamente, pero se nos dijo que deberíamos entender las desigualdades and the moral majority. y la mayoría moral. If we knew what the increase of knowledge was about, we would know the theme of the Sabbath. Si sabíamos de qué se trataba el aumento de conocimiento, conoceríamos 1 year el later, asunto in de la ley August dominical. 2020, Un año en después, Australia. en agosto del año 2020, en Australia, we already knew the theme was of the Sunday law was equality, but it was written on the board. ya supimos que, ya sabíamos que el tema de la ley dominical era la igualdad, pero ahí la vimos escrita en el pizarrón. We learned
things can't come, we learned things can't come out of the blue. Las cosas no vienen de la nada. The son-in-law issue had to be developing as El we asunto de la ley are dominical developing ourselves. tenía que ser desarrollado, así como nosotros nos estamos siendo desarrollados. We have this agricultural model to show how Tenemos God esta does línea de his job. agricultura, este modelo de la agricultura para mostrar cómo Dios ha estado haciendo su trabajo o hace su It trabajo. takes time. Lleva We need to tiempo, develop. It tenemos que swallows. desarrollar. So should the son-in-law issue. Así que el asunto de la ley dominical, We need to have context, background. para entenderlo tenemos que tener todo el contexto, todo el Here. fundamento. A nation. We find it in the Great Controversy. Encontramos en el libro El conflicto de los siglos And that we should be looking to the legislative and judicial branches. que deberíamos mirar las ramas legislativa y judicial, Not to the executive as we used to do. y no la rama ejecutiva como solíamos verlo. In March 2021, this En marzo del 2021, este quiasma, Eden to Eden, we have el quiasma de worship, Edén a grace. Edén, que es And as a mirror, esclavitud, how God was fixing adoración that y raza. problem. Grace, Eva, adoración or y gender. raza. Y raza, adoración y Eva o género. So this is another witness that the son-in-law Este es otro issue testigo will be gender. de que el asunto de la ley dominical será el género. And that we are the last generation. Y somos la última generación. Okay, October 2021, En octubre del 5 months 2021, ago, 5 meses the atrás, feminism is preached. se predica sobre el feminismo. Feminism and its three branches. El feminismo y sus 3 ramas. In this presentation, Adutas shows the victories En earned esta by presentación, radical feminism through La history. anciana Tess muestra las victorias del feminismo a lo largo de la historia. She showed how feminism was a Cómo el divided movement. feminismo era un movimiento dividido. We saw that the victories earned by feminism in the first and second waves Vimos cómo las victorias ganadas por el feminismo en la primera y segunda ola del movimiento were all due to the radical feminism thinking. fueron gracias al pensamiento del feminismo radical. And then, since the third wave, it's been difficult to Y luego, identify desde the la victories. tercera ola, es difícil identificar las victorias Because much has to do with mindset and not only with laws. porque
porque mucho tiene que ver, ya tiene que ver con la forma de pensar y no con respecto a leyes. We saw the three divisions of feminism. Vimos las tres divisiones del feminismo. Mainstream, cute liberal, that is the mainstream, and radical feminism. La liberal, que es la corriente principal, el cultural y el radical. The true and original feminism is radical. El verdadero y el original de las corrientes es el radical. Just a little review. Cultural feminism is the Pope Francis branch. El feminismo liberal es el del Papa Francisco. In this branch of feminism, women are praised En for esta their rama del feminine feminismo attributes, for their feminine essence. Se aboga por la esencia femenina. Virgin Mary is like the feminine version La Virgen María of the es epistle. la versión femenina del toro Apis. Here, it's believed that the social differences between men and women are due Aquí se cree que las to diferencias biological sociales entre hombre y mujer son diferencias biológicas. Estamos hablando del cultural, la rama del feminismo We cultural. know there's no gendered brain. Pero sabemos que no hay un cerebro con género. Los cerebros no tienen Gender género. is a social construction. El género es una construcción social. Then we have liberal feminism, which Luego is tenemos the el most feminismo popular liberal, branch. que es la rama más popular. It makes concessions to the ideals Hace- of beauty hace- imposed by society. Hace concesiones en las ideas And affirms that any choice made by women Afirma is que empowerment. cualquier elección hecha por las mujeres es importante. Even if she chooses to remain in a sexist system. Incluso si ella elige permanecer en un sistema sexista. And here we have a clear problem with freedom. Y aquí tenemos un problema real con la libertad. That's why we were told in this camp meeting Eso es lo que hemos that we enseñado had to understand how freedom en esta reunión de relates to campal, the three branches de of feminism. cómo la libertad se relaciona con las tres ramas del feminismo. And then we have radical feminism. Y luego tenemos el feminismo radical. Radical comes from root or origin. La palabra radical viene del origen o raíz. And it locates the root of women's oppression in the biological realities of our bodies. Y ubica la raíz de los problemas en el sesgo que hay en la sociedad. It means women are oppressed, or women are oppressed. Dice que las mujeres están oprimidas
that they por el simple were hecho born female. de que nacieron mujeres. So radical feminism aims to Así que el feminismo liberate radical women intenta by liberar a las eradicating mujeres al social erradicar structures las estructuras sociales cultural practices and laws based on the inferiority of women to men. prácticas y leyes que pongan a las mujeres por debajo de los hombres. Prácticas culturales y leyes que subordinen a la mujer. Okay? Those three things. Estas tres cosas. Radical Estructuras feminism sociales, goes against those three things. prácticas culturales y leyes que pongan al hombre por encima de la mujer. El feminismo radical va en contra de estas tres puntos. That exists Cambia todo el poder, toda la relación de poder que existe within patriarchy, including capitalism, dentro del imperialism, patriarcado y dentro del capitalismo y el imperialismo. racism, class oppression, El racismo, homophobia, la opresión de clases, la homofobia. and even the institution of fashion E and beauty. incluso las instituciones de la moda y de la belleza. This is Radical Pennington. Esto es el feminismo radical. So, radical feminism attacks the root of the problem. Ataca la raíz del problema. It identifica the sexist society as the oldest form a la sociedad sexista como la forma más antigua de opresión. And this is right according to our Eden to Eden model. Y esto está correcto de acuerdo a nuestro modelo de Edén a Edén. According to our prophetic view. Corresponde con este quiasma. So we identify radical feminism. Así que identificamos el feminismo radical true feminism. Como el feminismo verdadero. The other branches of feminism are adaptations to Las otras ramas del feminismo son adaptaciones a una sociedad que es naturalmente, culturalmente y tradicionalmente sexista. These other branches are false. They are concessions. Estas dos ramas son falsas, son concesiones, transigencias. They are counterfeit, false equality. Son falsificaciones, son falsa igualdad. Okay, so coming back to the equality line, how it developed. Así que volviendo a cómo se ha desarrollado el tema de la igualdad. Here in November 2021, we defined that the Penium Waymark is about radical feminism.
En noviembre del 2021 definimos el hito de Panium como feminismo radical. This is the Panion Waymark, and this is the formalization of the Sunday Law message. Este es el hito de Panium y la formalización del mensaje de la ley dominical. So, if feminism is the subject of the Sunday Law, what is the name of the sin of the Sunday Law? Así que, si el feminismo es el tema de la ley dominical, ¿cuál es el nombre del pecado de la ley dominical? Thank you. It's sexism. Es sexismo. And I'd like to read another quote. This one is Me gustaría leer otra cita Break Controversy 449.2. que está en el libro Conflicto de los Siglos, CS 443.2. It says, the most fearful threatening ever addressed to mortals is contained in the third angel's message. A terrible sin, which calls down the wrath of God, unmingled with mercy. La amenaza más temible jamás dirigida a los mortales está contenida en el mensaje del tercer ángel. Ese debe ser un pecado terrible que llama a la ira de Dios desmedido con misericordia. So sexism is a terrible sin. Así que el sexismo es un pecado terrible. It's an awful sin. This is how God sees sexism. Es un pecado horrible, así lo ve Dios, así ve el sexismo. So, what do we see? Excuse me, I erase this. So, what do we see from here to here? ¿Qué es lo que vemos de aquí a aquí? We talking about the same message, right? Estamos hablando del mismo mensaje, ¿verdad? We are under the third angel's message. Estamos bajo el mensaje del tercer ángel. But what happened? We grew up in complexity. ¿Qué sucedió? Hemos crecido en complejidad. And what does that mean? It means we are defining things. ¿Qué significa eso? Que estamos definiendo cosas. It's not enough to say that men and women were created equal. No es suficiente decir que los hombres y las mujeres fueron creados It's iguales. not enough to say, I am a feminist. No es suficiente decir soy feminista. The Midnight Pride brought light over feminism, but we have, as we saw, a true and a false feminism. El clamor de medianoche trajo luz sobre el feminismo, pero así como hemos visto, tenemos un feminismo verdadero y uno falso. And false. Feminismo verdadero y falso. And it also brought light over the two streams of information También trajo luz sobre las dos fuentes de información that develops and makes us to understand what freedom is, que nos hizo entender qué es la libertad. and we also have here
a true and a false freedom. Y aquí también tenemos una libertad verdadera y una falsa. So imagine you are Así que imagínense que a ustedes son worm una lombriz and you are walking through a branch and you want to get the only apple of this tree. Ustedes son una lombriz y quieren llegar a la única manzana de este árbol. You are here. Están aquí. You have to take decisions. Tienes que tomar decisiones. You go long way and you have to choose the right branches. Tienes un largo camino y tienes que elegir las ramas correctas. And as you walk, you know you can't choose this nor this. Y mientras avanzas, sabes que no puedes elegir las otras. You will find more divisions. Vas a encontrar más You have to divisiones. be more and more precise. Tienes que ser más y más exacto, preciso. Because the more you choose, the more your path gets narrower. Porque a medida que avanzas, el camino se hace más angosto. You have to go from the simple to the complex. Tienes que ir de lo simple a lo complejo. So we have a same message. Así que tenemos el mismo mensaje, Equality is un mismo feminism. mensaje. La igualdad es feminismo. Solo estamos definiendo cosas o We hemos went from definido the simple to the complex. las cosas. Fuimos desde lo simple hacia lo complejo. And I want to remind us that Jesus is the way. Y quiero recordarles que Jesús es el camino. It means that we have to follow him everywhere he goes. Significa que tenemos que seguirlo a donde vaya. And the vision shows that he provided light for us not to stumble. Y la visión nos mostró que Él nos dio luz para que no tropezáramos. This light is the midnight cry. Esta luz es el clamor de medianoche. Equality. And equality La is igualdad. feminism. Y la igualdad es feminismo. Let's pray. Vamos a orar. Thank you, Lord, for this camp meeting. Gracias, Señor, por esta reunión de Thank you campal. for your word and for your light. Gracias por tu palabra y por tu luz. We ask you to guide us. Te pedimos que nos guíes, que nos enseñes. We ask you to hide Te pedimos the ideas that are sin. Te pedimos que saques de nosotros las ideas que son pecados. In the name of Jesus. Amen. Gracias por tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.